Dios por su presencia. Esta mañana en el servicio yo sentía mucho de Dios aquí. Pienso que ahora, hermana, ¿verdad? Que ella también sintió mucho del Espíritu Santo, la convicción, Él hablando a nosotros participando de la Santa Cena y experimentando mucho de la gloria de Dios. Hermanos, vamos a continuar en Éxodo el jueves también, si es la voluntad de Dios. Tengo algo más que el Señor está revelando, enseñándome, pero quiero hablar y por qué debemos estudiar el libro de Éxodo. Y hermanos, pienso que si vamos a entender la redención, la salvación, como hemos visto, es la salvación del pueblo de Dios, de los israelitas, moviéndolos de Egipto y su esclavitud a la tierra prometida. Pero vamos a ver las razones que debemos estudiar este libro. Y este es mirando a la palabra de Dios, no viendo lo que el hombre dice, pero qué dice Dios. Y voy a orar y luego vamos a mirar Salmo 66. Vamos a buscar Salmo 66. Gracias, Señor, por la oportunidad de alabarte. Sabemos por medio de la Escritura, por tu palabra, que tú estás buscando adoradores, personas que vamos a adorarte, buscarte de corazón. Ayúdanos a humillarnos. Ayúdanos a buscarte. Ayúdanos a conocerte. Ayúdanos a glorificarte. Ayúdanos a entender este libro de Éxodo porque tenemos un personaje muy importante en la historia de toda la Biblia, Moisés. Y ayúdanos a recibir de tu palabra y entender la redención. Entender que necesitamos un mediador, redentor. Y Moisés un tipo mostrándonos mucho de Cristo Jesús. Ayúdanos a estudiar y leer y concentrarnos en lo que tú estás enseñándonos mientras estamos aquí en esta semana, la semana pasada y en la semana que viene. En la lectura, ayúdanos a encontrar a Cristo Jesús. También pedimos por el ministerio del Espíritu Santo en nosotros. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Salmo 66. Hace muchos años el Señor me dio un canto que todavía cantamos en la iglesia americana en inglés. Y es tomado de Salmo 66, casi es pura palabra de Dios. Y aquí en Salmo 66 dice, aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará. Y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Y esta cela es una pausa para meditar y pensar en esto, para escuchar, entender lo que el Espíritu Santo está diciendo. Verso 5, venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar
en seco. ¿Qué está hablando aquí? ¿De quién? ¿De qué mar? Es el mar Rojo. Volvió el mar en seco. Por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él, Señora, reina con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Este está diciendo que tiene sus ojos sobre todas las naciones, para juzgar las naciones. Por ejemplo, Egipto. Lo que ellos estaban haciendo, el maltrato de este pueblo de Israel, la manera que ellos abusaron a ellos hasta matar a sus niños, sus bebés, los niños que nacieron y el rey dando órdenes para tirarlos en el río y matarlos. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid pueblos a nuestro Dios y hacer oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd. Cuando dice en versículo 4 o 5, venid y ved es después de Selah. Aquí igual, versículo 15, Selah, venid, oíd, todos los que teméis a Dios. Contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Hermanos, este salmo es buen salmo. Está enseñándonos acerca de la oración. En el libro de Éxodo, si ustedes leyeron el pasaje de la palabra de Dios, ustedes leyeron acerca del tabernáculo. ¿Y cuál es el propósito del tabernáculo? Es para orar, aprender de la oración. Está enseñándonos. Tenemos el altar, tenemos el agua para limpiarnos, tenemos el incienso, tenemos el candelero, tenemos cosas para enseñarnos cómo entrar. Y dice, si estamos pensando, si yo en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Necesitamos buenos motivos, buen propósito. Necesitamos entender que el Señor está viendo todo. Él puede ver exactamente lo que está pasando en nosotros. Pero si queremos conocer a Dios, necesitamos leer acerca del mar que secó, el río que ellos pasaron a pie. Necesitamos saber lo que el Señor hizo para quitar la esclavitud de su vida. Como esta mañana,
Estamos hablando de la Santa Cena y el poder de Dios para liberarnos de nuestros pecados, ayudarnos a vivir una vida santa. En Éxodo tenemos la revelación del nombre de Dios. En Génesis, ellos conocieron a Dios como Elohim y como el Shaddai. El Shaddai. Pero en Éxodo, ellos encontraron a un Dios con el nombre Jehová. Yo soy el que soy. Que en lugar de sus hechos necesitamos entender que es un ser. Que nuestro Dios es un ser. Y Cristo Jesús, cuando Él llegó mostrándonos, enseñándonos, yo soy el pan de vida. Y nosotros participando con el pan, que es un símbolo del cuerpo de Cristo Jesús. Yo soy la luz del mundo. Muchos de estos gran yo sois. Yo soy una persona. Yo veo a ustedes. Yo sé exactamente lo que usted está pasando. He vivido, estoy viviendo la vida como un ser humano. Estoy viviendo con el poder del Espíritu Santo, pero yo sé que hay muchas tentaciones. Yo sé que hay muchas dificultades. Yo sé que hay muchos sufrimientos. Yo sé que hay mucho maltrato de la gente. Él está mirando las naciones. Él sabe lo que está pasando. Está exhortando a las naciones para alabar al Señor. Pero también está diciendo que el Señor puede destruir, realmente castigar un país que está en contra de Dios. Y hermanos, en el Éxodo es que hay muchas plagas, muchos milagros, y como hemos estudiado esta mañana, es la mano de Dios, una mano fuerte que hizo todas estas cosas. Y hermanos, si vamos a entender la redención, necesitamos estudiar Éxodo. Y voy a darle un versículo y vamos a ver. En Lucas 24. Lucas 24. Y vamos a ver que lo que Éxodo está hablando, por ejemplo, en capítulo 1, ¿qué es el tema? Es que la muerte de bebés. Y tristemente, ¿qué es el tema todavía en los Estados Unidos? En China. Están abortando, están matando a bebés. Y es interesante que el castigo de Egipto es por su maltratamiento de los israelitas, especialmente en matar a sus bebés. Necesitamos entender todo esto. En la iglesia cerca de mi casa, ellos pusieron algo como represento la vida de los niños, pero también algunos letreros expresando que el Señor odia el aborto, pero también Él puede perdonar. ¿Por qué? Porque hay personas y muchas mujeres que no quieren matar a su bebé, pero la presión de la sociedad, del hombre que está provocando el pecado con su inmoralidad y no quieren, pero con la presión o porque no tienen, ellos piensan que no tenemos dinero para criar bien y la locura de Satanás llegando a la mente, mejor matar a mi bebé
que confiar que hay un Dios que puede proveer y ayudarme a criar a mi bebé para la honra y la gloria de Dios. Hermanos, muchas veces en lugar de creer en la palabra de Dios, creemos en argumentos y mentiras de Satanás. Este es nada más un tema. Pero noten, hermanos, que ¿qué dijo Cristo Jesús en el camino a Emaús? En el versículo 25, entonces Él les dijo, hablando a estos dos discípulos, dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Es que apóstoles que no podían entender, dice, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hermanos, necesitamos aprender a tener confianza en la palabra de Dios y en su Espíritu Santo para ayudarnos. Y también, hermanos, es increíble lo que dice en cuando dice aquí, versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Este es Cristo Jesús enseñando a sus discípulos y cómo enseñó a él, hablando, comenzando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, comenzando con los libros de Moisés y mostrando, enseñándolos acerca, hey, mira, aquí estoy yo. Yo, aquí soy yo. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hermanos, si hay una razón, si usted necesita una razón para estudiar Éxodo, es Cristo Jesús dice que en Éxodo, en los libros de Moisés va a encontrarme, va a conocerme, va a entenderme. Y es verdad. Esta mañana hablamos del monte de transfiguración. Y hablamos de quién, Moisés estuvo. Elías también estuvo. Estas son personas que pagaron el precio para subir el monte. Hay montes en sus vidas, ellos subiendo y Cristo Jesús, todos. He hablado 3 personajes en la Biblia que ayunaron 40 días, 40 noches. 3 personas que subieron al monte para estar en la presencia de Dios, para escuchar de Él, para recibir su voz, escuchar lo que Él está diciendo a ellos, tomando tiempo para estar con Dios. Muchas veces personas dicen que yo no sé la voluntad de Dios, yo no entiendo lo que debo hacer, no tengo ni una idea. Y yo digo que porque no está pagando el precio para subir al monte, para abandonar el pecado, para pagar el precio, para estar en la presencia de Dios, para escuchar y aprender de Cristo Jesús y vivir como debemos vivir. Él tiene ganas. Está tratando de hablar con nosotros. El problema es con nosotros. Tenemos que aprender a oír lo que Él está diciendo. Siempre. Ustedes que tienen oídos, óiganse.
Ellos en Éxodo, los adultos no entraron por su incredulidad. Es posible tener una revelación, una enseñanza, un tipo y ver la palabra de Dios y no entender o porque no queremos recibir lo que el Señor está revelándonos. Cristo, utilizando Génesis, Éxodo y otros libros, todos estos libros, para enseñar a sus apóstoles acerca de sana doctrina, acerca de la voluntad de Él en sus vidas. Y Él dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Comenzando desde Moisés. Cristo Jesús con Nicodemo dijo, si no puedes entender cosas terrenales, ¿cómo es posible recibir cosas celestiales? Muchos de ustedes no están recibiendo cosas terrenales. ¿Cómo es posible recibir algo celestial? Salmo 81. Contad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob, lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Selah. ¿Qué? Te respondí en lo secreto del trueno. Como Moisés, como en Éxodo, como en Monte Horeb o Monte Sinaí. Muchos dicen que, Monte Horeb y Monte Sinaí es que tienen dos nombres como muchas cosas. Monte Horeb, llamaron este monte Horeb, y dijeron que este es monte de Dios, como Jetro. Los marianitas y otros dijeron, ¿por qué? Es un lugar donde Dios mostró su presencia. Pero reveló también como monte Sinaí, porque es el lugar donde Dios dio a Israel su ley. Y dio a ellos los 10 mandamientos, pero mostrando su presencia. Y la presencia con la nube y con truenos y con su voz y hablando a ellos. Y tristemente ellos no querían escuchar la voz de Dios. Ellos tenían temor y ellos dijeron que Dios hable con Moisés y Moisés pueda explicar todas las cosas a nosotros. Y es lo que pasó. Y ellos no podían tocar, no podían subir, sino significaba la muerte, porque no listo para escuchar. Pero hermanos, hay grande diferencia en el tabernáculo. Si yo estaba hablando de esto en el principio, es que la lectura de hoy es el tabernáculo. Y en el tabernáculo, ¿cuántas personas podían entrar en el lugar santísimo?
Y nosotros hablamos esta mañana y nada más una persona. ¿Cuántas veces en el año? Una vez al año. Increíble. Acceso a Dios, casi nadie podía entrar donde está el arca del pacto, donde el Dios está revelando su presencia y no podían entrar. Y dio la manera de entrar. Y en el lugar santo nada más los sacerdotes podían entrar. Y ellos ministraron. Pero nada más en el lugar santísimo. Pero todo cambió con que la muerte de Cristo Jesús. Cuando Él murió, cuando Él dijo, Tetelestai, wow, movimiento del cielo hasta abajo, abriendo el velo, rasgando el velo, dándonos entrada a la presencia de Dios. El jueves, yo predicando, acerquémonos. 2 veces, animándonos a entrar y escuchar y conocer a Dios. Pero ¿cuántos han pagado el precio? ¿Cuántos de ustedes han tomado tiempo para leer la palabra, para pedir al Espíritu Santo, ayúdame a entender, háblame, dame entendimiento, ayúdame a saber acercarme a ti, porque ahora, hermanos, tenemos entrada. He predicado de Romanos 5, fruto de la justificación, y hermanos, tenemos paz para con Dios, tenemos acceso, entrada a la presencia de Dios. También nos gloriamos en la gloria de Dios. Es posible experimentar la gloria. Y en la mañana nosotros leímos, y voy a buscar el pasaje porque dice en el versículo 30, y he aquí, es 9:30, y he aquí 2 varones que hablaban con él, con Cristo, los cuales eran Moisés y Elías, y quienes aparecieron rodeados de gloria. Y hablaban de su partida, que ustedes saben que es la palabra en griego, éxodo. Hablaban de su éxodo, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Pero noten, rodeados de gloria. Nos gloriamos en la gloria de Dios. ¿Cuántos de ustedes están orando, aprendiendo, recibiendo, entrando en la presencia de Dios para orar, para tener la gloria de Dios? Ustedes pueden ver, es el propósito. Versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Hermanos, Moisés, en la presencia de Dios, acercándose a él. La invitación para cada uno de nosotros, no nada más Pastor Ricardo, los pastores, los maestros, los líderes del grupo de... No, nada más nosotros, todos, acerquémonos. Todos nosotros, acerquémonos. La invitación es acercarnos a Él, entrar y ver su gloria, aprender de la oración. Elías, poder en la oración.
hizo milagros. Moisés hizo milagros. Cristo Jesús hizo milagros. El Señor quiere usarnos para hacer señales, grandes cosas en su nombre. Pero tenemos que pagar el precio para entrar y tener a Él, y amar a Él, experimentar a Él. Justo antes de su muerte, Cristo con Moisés. Yo pienso que ustedes y yo necesitamos estudiar a Él. Necesitamos estudiar a Elías. Necesitamos aún más estudiar a Jesucristo. Pero Cristo, utilizando Moisés y los otros profetas para revelar su gloria, su persona, su ministerio, su propósito, todo esto. Ahora vamos a ver algo en Éxodo capítulo 11. En este pasaje vamos a ver algo. Dice, versículo 12 de capítulo 1, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Estaba persiguiendo a ellos, dice la palabra cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Increíble. Ellos llegaron a ser esclavos. Ellos que por medio de José llegó bendición y la grandeza. En aquel tiempo Egipto, la nación más fuerte en todo el mundo, por la bendición de los sueños y la habilidad de José para revelar secretos y interpretar sueños. Una persona que tenía entendimiento, creyendo. Muchos dicen, ¿cómo es posible que José viviendo una vida tan santa, que si yo tenía hermanos como José, nunca voy a perdonarlos? No, cuando ellos llegaron, la cabeza, pero no. ¿Por qué? Él creía en su sueño. El sueño que provocó el problema es el sueño que dio a él poder para vivir como varón de Dios. El sueño que vio como un joven de no muchos años, posiblemente 16 años o 15 o 17, pocos años, pero había recibido sus sueños y revelando sus sueños, y ellos se enojaron con él, vendió a él a la esclavitud, casi matándolo, pero él aprendiendo. Y cuando llegó la tentación de la esposa de Potifar, ¿qué hizo? Con poder, diciendo que no. Y tenía sus razones, tenía entendimiento.
Y podía decir no al pecado y sí al Señor. Y en toda su vida viviendo con la revelación que él había recibido. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, escuchar la palabra de Dios, oír lo que Él está enseñándonos, recibir lo que Él está diciendo a nosotros y vivir como personas con Dios en nuestra vida. No buscando las cosas del mundo, cosas terrenales, buscando las cosas de arriba. ¿Qué pasó con José? Llegó a ser un sacrificio vivo. La palabra en Lucas capítulo 9 es transfiguración, es la palabra metamorfosis. La palabra en Romanos capítulo 12 que habla de la transformación es metamorfosis. Y la palabra es sacrificio vivo. Él murió a sí mismo y vivía para la honra y la gloria de Dios. Y hermanos, esto es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Quitar este gran soy yo, egocéntrica, yo lo que yo quiero, y transformarnos a ser una persona como Cristo Jesús, una persona como Moisés, una persona como Elías, una persona como José, una persona como Daniel. Es posible, hermanos, pero necesitamos entender la palabra de Dios. He trabajado en muchos países en Latinoamérica. ¿Y qué es el trabajo más duro? ¿Dónde hemos ido? En Mexicali, para bendecir a los pobres, los ladrilleras, ¿verdad? Las personas que trabajan haciendo ladrillos, porque está difícil. Duro trabajo. Los pobres hacen el trabajo. Que no pueden trabajar en otro lugar, que no pueden encontrar. Ellos trabajando. Y muy duro. Y las condiciones horribles. Pero el Señor viendo todo esto. Pero aún más, ¿qué? Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Es increíble. El poder de decir no al faraón, que podía matarlas, pero ellos no. Hay un Dios y el valor de un niño es impresionante. Y para mí es impresionante que la hija de faraón rescató a Moisés. Dio a él su nombre. Tenía compasión. Esta es la razón que yo digo, muchas veces hay mujeres que abortan a sus bebés porque ellos no saben. Esta es la razón que hay personas. Esta es la razón que Misael estaba y otros estaban un domingo hablando del valor de la vida. Y sí, es posible recibir el perdón de nuestros pecados, especialmente si hay un varón o otra persona se está. Me acuerdo que, y este es para mí, me da tristeza, pero es la realidad. Mi papá, que yo pensaba que es un buen hombre, dijo a mi hermana cuando ella tenía un bebé fuera del matrimonio, y es parte de su problema. Pero cuando esto ocurrió, él dijo que debe abortar a su bebé. Y ella me llamó, aunque no quería hablar con su hermano que es pastor, que siempre habla de Cristo Jesús.
ella me llamó y dice, papi quiere que yo aborte a mi bebé. Oh, no, 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 no. Esta no es la respuesta. Y yo hablé con ella diciendo que sí, hay perdón, no problema, el Señor puede perdonarle, pero no debe matar a este bebé. Y es interesante cuando ella estaba en la situación más difícil en su vida, ¿quién ayudó a ella? Este bebé que casi se abortó. Y tristemente mi papá poniendo presión a abortar su bebé. Esta es la locura de vivir la vida sin buscar la palabra de Dios. Estos parteros, ellos tenían más de Dios, más entendimiento y dijeron que no. Y es interesante, tenemos sus nombres en la palabra de Dios, Cifra y otra, Fua. Para mí es interesante, llamaron el palacio de Faraón la casa grande. Y ellos usaron a los israelitas para construir sus pirámides. Y uno tenía como 50 niveles, ¿verdad? Como, ¿cómo se dice? Los pisos diferentes. ¿Mande? Sí, los pisos, como 50 de altitud. Es impresionante que estamos hablando de muy altos. Y es para que, y ellos se sepultaron para que todos podían saber sus nombres. Pero es interesante, no sabemos el nombre de este faraón por su vergüenza. Ellos borraron su nombre. Y él quería un nombre. Construyó estos 2 edificios para acordar de él y siempre decir que este es el gran faraón, su orgullo y su jactancia y todo esto. Y no tenemos su nombre, es nada más faraón, el rey. Pero tenemos los nombres de Cifra y Fua. Todavía tenemos sus nombres. Está aquí en la palabra de Dios. Y el significado de Cifra es la hermosa, la que es muy hermosa. Amén. Y Fua, el significado de su nombre, la espléndida. Increíble. El nombre de ellos y nada de Faraón. ¿Por qué? Ellos recibiendo la revelación de Dios, respondiendo, haciendo la voluntad de Dios. Y hermanos, más que nada más a ellos también, y ellos preservando, y dice aquí, entonces, versículo 22, Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Entonces ellos no querían y no tenían el deseo, ellos diciendo que no, y él mandó al pueblo y tristemente ellos participaron en la muerte de muchos niños. Y esta es la razón que Dios juzgó a este país duramente, matando a bebés, destruyendo la vida, esclavitud, un pueblo que había bendecido a ellos tanto y poniendo a ellos como esclavos, no pagándolos, robando. Esta es la razón que el Señor puso en el corazón de los egipcios a bendecir a ellos. Y ellos realmente llevaron, todo ellos ocupaban para construir el tabernáculo. Los egipcios regalaron a ellos. Hay un Dios que puede ver todo, sabe todo
y quiere que nosotros podamos escuchar a Él, obedecer a Él, amar a Él y no hacer lo que nosotros pensamos es correcto, pero buscar y orar y escuchar del cielo y vivir como debemos vivir. No importa lo que dice el hombre, tenemos que obedecer a Dios, conocer a Dios y amar a Él. Amén. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos a recibir la palabra. Ayúdanos a experimentar transformación de vida por medio de oración, por medio de subir al monte para entrar en tu presencia. Gracias que por medio de Cristo Jesús es posible. Pero no es tan fácil. Cristo pagó el precio dándonos acceso. Pero tenemos que creer tu palabra. Tenemos que decir no a la carne. Tenemos que decir no al mundo. Tenemos que decir no al orgullo. Y tenemos que decir sí a ti. Ayúdanos a buscarte. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos a escuchar y recibir y poner en práctica tu voluntad, tu palabra. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.